Hola a todo el mundo y gracias por acompañarnos en este desglose. Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio masivo y silencioso que está transformando por completo nuestra realidad. Imaginemos una oficina cualquiera, en un día cualquiera. Correos que van y vienen, hojas de cálculo, reuniones, toma de decisiones. Durante décadas esa ha sido nuestra principal cadena de producción de información. Pero resulta que la inteligencia artificial está entrando precisamente ahí, y no como un experimento sacado de una película de ciencia ficción, sino instalándose en el núcleo mismo del trabajo que hacemos todos los días. Para entender bien toda esta transformación, vamos a ir paso a paso por estos 6 puntos: la revolución de la información, el asistente invisible, ese peligro para los principiantes, la economía y sus riesgos, la realidad sintética y finalmente cómo podemos prepararnos hoy mismo. Sección número 1. La revolución de la información. Una nueva base. Vamos a ver cómo la naturaleza de nuestro trabajo está evolucionando. Fijaos bien en esto porque el contraste es tremendo y nos explica por qué la inteligencia artificial no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora. Históricamente, la máquina de vapor o la revolución industrial transformaron la fuerza física, ¿verdad? Ya no dependíamos solo del esfuerzo muscular. Luego llegó Internet y lo que cambió por completo fue la distribución de la información, rompiendo de un plumazo las barreras físicas. Pero la inteligencia artificial da un salto cualitativo brutal. Lo que hace es transformar nuestra capacidad de producir trabajo intelectual a gran escala. Ya no se limita a ejecutar nuestras órdenes, sino que ahora interpreta, resume y hasta propone soluciones. Es un cambio de reglas total. Y hablando de saltos, miremos esta línea temporal. A diferencia de la revolución industrial, que nos dio décadas para asimilar los cambios, esto avanza a una velocidad de auténtico vértigo. Hace nada, hace apenas 3 años, estábamos en una especie de fase 1. Los sistemas cometían errores garrafales, alucinaban datos o generaban imágenes con 6 dedos. Pues bien, a día de hoy, estas herramientas ya razonan y escriben con una fluidez que asusta. Y las proyecciones nos dicen que el verdadero impacto sociolaboral no va a tardar décadas en llegar, sino que golpeará con muchísima fuerza bastante antes de llegar al año 2030. Pasamos a la sección 2, el asistente invisible, amplificando la experiencia. Si acercamos la lupa a una oficina de hoy en día, vemos que para un profesional con experiencia, la IA es literalmente como tener a su entera disposición un asistente invisible de altísima dirección. Reduce la fricción diaria de una forma increíble. Te prepara un primer borrador, te organiza las ideas y cruza datos en cuestión de segundos, lo cual multiplica la productividad por 10. Pero atención, la clave de todo el asunto aquí es el criterio. El profesional humano es quien supervisa, revisa y detecta qué falta o qué sobra. Básicamente, la herramienta nos quita el trabajo rutinario y nos libera tiempo para poder pensar mejor. Vamos con la sección 3. El peligro para los principiantes. El primer escalón desaparece. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente seria, porque la historia cambia de forma radical cuando miramos a la base de la pirámide laboral. Durante toda la vida, aprender un trabajo intelectual implicaba comerte las tareas más básicas. Hablamos de resumir documentos, picar datos, hacer tareas repetitivas, lo típico de un becario o de un perfil junior. Bueno, pues hoy en día, esos trabajadores se enfrentan a un peligro enorme de ser sustituidos de la noche a la mañana. ¿El motivo? Una inteligencia artificial puede hacer exactamente ese mismo trabajo inicial 24 horas al día, los 7 días de la semana, y por un coste ridículamente bajo. Es súper curioso observar cómo este tsunami tecnológico no afecta a todos por igual. Para los que trabajan en una oficina o en entornos digitales, el impacto es totalmente inmediato, porque su trabajo se traduce fácilmente a datos, código y pantallas. Pero, paradójicamente, los oficios físicos están, al menos de momento, bastante protegidos. Reparar una tubería rota o arreglar una instalación eléctrica antigua son tareas llenas de irregularidades y problemas imprevistos. Desarrollar la robótica para moverse de forma rentable en el mundo físico, que es caótico por naturaleza, todavía va a tardar bastantes años. Sección 4. Economía, riesgos y sociedad. Un equilibrio cambiante. Si alejamos un poco la vista hacia el panorama macroeconómico, nos topamos de frente con la gran pregunta. A medida que los costes de las empresas caen en picado y la productividad se dispara por las nubes, ¿quién se queda realmente con ese inmenso valor que está creando la IA? Esta es, sin lugar a dudas, la pregunta del millón para nuestra sociedad. La tecnología nos permite producir muchísimo más por mucho menos coste, haciendo inevitable que todos la adopten. Pero, y esto es fundamental, la tecnología por sí sola no decide cómo se estructura la sociedad a partir de ahora. Los expertos dibujan un futuro que tiene muchas papeletas de hacerse realidad. Vamos a ver cómo los márgenes de beneficio de las empresas se expanden, mientras que al mismo tiempo los costes en mano de obra humana se reducen. Y claro, esto nos lleva a un debate ineludible. Los gobiernos probablemente se verán obligados a tomar cartas en el asunto. Ya se baraja la posibilidad de aplicar impuestos especiales a las empresas que utilicen IA para poder subsidiar a toda esa masa de trabajadores desplazados por el desempleo. Estamos ante un posible escenario de polarización de la riqueza que las instituciones van a tener que gestionar. Pasamos a la sección 5.
Realidad sintética, la infraestructura de la confianza. Pero más allá de los empleos, hay que hablar urgentemente de la seguridad y de la propia verdad. Como sabemos, todo poder tiene doble uso. La IA está generando suplantaciones de identidad con un nivel de realismo increíble, los conocidos deepfakes, haciendo que sea casi imposible distinguir qué es real y qué es ficción. Además, a nivel de ciberseguridad, los riesgos están a la orden del día. Un ejemplo alucinante fue el de Mythos, una IA que dejó a los reguladores estadounidenses estupefactos al demostrar que podía encontrar miles de vulnerabilidades en los sistemas bancarios de forma completamente automatizada. Lo que todo esto nos viene a decir es que saber distinguir lo real de lo sintético dejará de ser una curiosidad tecnológica y pasará a ser una habilidad cívica totalmente imprescindible. Pensemos en esto, al igual que damos por hecho que una ciudad física necesita semáforos, pasos de cebra y cerraduras para funcionar con seguridad, nuestro mundo digital va a requerir, de manera crítica, sistemas de verificación y trazabilidad para protegernos del fraude. Y llegamos a la sección 6. ¿Cómo prepararse hoy? Pasos prácticos. Llegados a este punto, no podemos quedarnos solo en el diagnóstico, y aquí tenemos que derribar un mito gigantesco. Hay muchísima gente que ve el año 2030 como una especie de fecha límite lejana para prepararse, pues los expertos advierten de que el choque social y laboral no va a esperar tanto tiempo. Cuidado, porque estos cambios masivos podríamos tenerlos encima en tan solo 2 o 3 años. Por lo tanto, la idea central con la que debemos quedarnos es esta. Como se suele decir, uno no contrata un seguro de incendios cuando la casa ya está en llamas. Tenemos que actuar de manera preventiva. Es absolutamente vital que los profesionales, las empresas y las instituciones empiecen a formarse y a mitigar estos riesgos hoy mismo, antes de que este cambio estructural alcance su fase más destructiva. Y para lograrlo, esta hoja de ruta de 4 pasos es fenomenal. Primero, tenemos que aprender a usar la IA de forma práctica, no para delegarlo todo, sino para entender exactamente dónde están sus límites. Segundo, es el momento de potenciar aquello que nos hace humanos, la empatía, la capacidad de liderazgo y el pensamiento crítico. Tercero, hay que huir de ser perfiles genéricos y construir una especialización muy sólida, porque el trabajo rutinario será el primero en desaparecer. Y cuarto, hacer de la adaptación un hábito constante, no un simple curso de fin de semana. Y con esta idea terminamos nuestro análisis de hoy. El cambio de paradigma de la inteligencia artificial exige que seamos muy curiosos, pero sin caer en la ingenuidad, y prudentes, pero sin quedarnos paralizados. No es momento de asustarse, es el momento perfecto para equiparse y coger ventaja. Sabiendo que este futuro no es ciencia ficción y que ya está aquí, la gran pregunta que queda flotando es ¿cuándo vamos a decidir empezar a usar todo esto a nuestro favor? Hasta el próximo análisis.